muchos sabrán ya, en las elecciones del Parlamento Europeo hace poco perdió la izquierda, pero para la prensa ganó la ultraderecha, la derecha radical, la extrema derecha, todo lo más represivo y autoritario, Atila, el Uno, el bárbaro, Jack el Destripador. Eso es una estrategia vieja de la izquierda para asustar a la gente, comparándola con dictaduras del pasado y del siglo XX. No sorprende, al fin y al cabo, la mayor parte de los medios de comunicación a nivel global eh, y las corporaciones que los poseen están alineadas con la izquierda. Pero como mencioné en un boletín que publiqué hace unos días, estos términos, el uso de estos términos ya ha perdido mucha relevancia. Ya para muchos estos no cargan mayor significado. Ahora bien, lo irónico en todo esto y hasta cómico, ¿no? Es que aquellos de izquierda que usan ese término como esos términos como fascismo y ultraderechas parecen creerse muy moderados, ¿no? Como personas como Gustavo Petro, un exguerrillero armado, ¿no es cierto? Todos esos narcosocialistas parece que representaran algún tipo de moderación o de izquierda moderada. Es más, como si las medidas del propio globalismo hubiesen sido muy moderadas. Vacunas, migración en masa, fronteras abiertas y esa bandera de colores hasta en la sopa. Definitivamente hay muchos absurdos hoy en día, pero afortunadamente las cosas empezaron a cambiar. Los europeos, primero que todo, votaron contra la política de fronteras abiertas y de inmigración en masa y sin control, pues una verdadera invasión de migrantes, sobre todo del África y de Oriente Medio, que ha generado choques, se ha incrementado el crimen y la violencia en casi todo el continente. Viendo sus valores y su cultura y su identidad nacional amenazados, pues votaron contra la izquierda y por fronteras cerradas, fuertes, migración legal y controlada, como siempre lo había sido, ¿no?, en el pasado. El segundo tema fue el de la agenda climática y lo que llaman la agenda verde, que en realidad fue diseñada por el Foro Económico Mundial. Pues no queda duda, ¿no?, para nadie, de que Europa ha sufrido muchísimo con estas políticas verdes, economías estancadas, casi al borde de la recesión, inflación altísima, aumento sin precedente del costo de vida, de la energía, de los alimentos, en fin, un deterioro general de su nivel de vida. El tercer motivo por el cual los europeos votaron como votaron fue un rechazo a la llamada cultura woke, sobre todo en países como Italia, Hungría, Bélgica, donde esta se percibe como una imposición de políticas identitarias, políticas de identidad que amenazan los valores más arraigados en sus sociedades. Básicamente, lo que estos europeos defendieron con su voto fue los valores de siempre, los occidentales, como la familia, el respeto a la fe, la libertad de expresión, la soberanía nacional, que todos ellos ven que están siendo seriamente amenazados tanto por la Unión Europea como por las agendas globalistas. Giorgia Meloni, por ejemplo, la primera ministra de Italia, en particular, ¿no?, ha sido muy enfática y muy clara en su posición en contra de la ideología de género y en pro de la familia y de los valores occidentales. El cuarto motivo que influyó en el voto fue el de la posición de la UE, de la Unión Europea y de la OTAN con respecto al enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Pero ese es un tema muy largo y no tengo tiempo de cubrirlo acá. En cualquier caso, como mencioné en mi boletín, yo a esto no le veo nada de ultra, ni de extremo, ni de fascista. Yo lo que veo son millones de personas, ¿no?, común y corriente, que decidieron votar en contra del globalismo y recuperar algo de normalidad en sus vidas, y que sus gobiernos se preocupen por su vida cotidiana, por los verdaderos problemas de la gente. Es más, ellos solo quieren lo que había hace 15 o 20 años. Esa era la normalidad de hace 15 o 20 años, antes de que el globalismo irrumpiera, ¿no?, para destruir todo y retorcer la realidad. En Europa la que ganó entonces fue una tendencia, ¿no? Los europeos dijeron basta, stop, no más allá, non plus ultra, como digo en mi boletín.
No más globalismo y sus medidas. A propósito, no se les olvide a aquellos que no están inscritos a mi boletín periódico, inscríbanse, está ahí en un enlace en la descripción de este mismo video. Por último, quería referirme a un tema también relacionado con esto de las etiquetas de ultraderecha, de hiperderecha o como lo quieran llamar. Es normal que siempre que ocurren estos grandes hechos políticos haya muchas discusiones dentro de ese espectro político de izquierda y derecha, el cual, independientemente de lo que pensemos en cuanto de su relevancia, yo también lo he cuestionado, nos seguirá acompañando durante mucho tiempo. Que no celebren tan rápido, dicen algunos, que eso es disidencia controlada, que eso no es verdadera derecha, que tal líder no se opone a esto o aquello. Mejor dicho, todo tipo de comentarios, algunos muy válidos, sin lugar a duda. Pero a mi modo de ver, omiten ciertos elementos clave de juicio y de suma importancia. Es clave entender, por ejemplo, que la realidad y la velocidad política de cada país es muy diferente. Es muy diferente hablar de Europa como un todo que hablar de la realidad interna de cada uno de estos países. Es un continente en los cuales las culturas son muy distintas y tienen realidades muy distintas. En Europa, en general, efectivamente ganó terreno o ganaron terreno las fuerzas que se identifican con lo que convencionalmente entendemos como centro o centro derecha. Los casos de Francia y Alemania, por ejemplo, fueron muy diferentes al caso de España. En Francia y en Alemania la victoria de la derecha fue neta, clara, rotunda y contundente. En España no lo fue tanto, sobre todo la alianza entre el PP y el PSOE, un partido supuestamente de derecha con uno de izquierda. Entonces cada país tiene una realidad propia, Bélgica, Grecia, Hungría, cada uno es muy diferente. Ahora bien, a pesar de que muchos le ponen tantos peros a estas cosas, yo sí soy de los que celebro. Les cuento porque yo soy de los que siempre veo el vaso medio lleno. Como decía Dwight Eisenhower, el pesimismo nunca ha ganado batallas. No puede esperar que todo sea perfecto, ni que los líderes que ganaron piensen exactamente como uno piensa. Es más, el otro lado se va a defender y cómo se va a defender. Falta mucho. Eso no existe, la perfección en esto, y menos en política, ni en Europa ni en ninguna parte del mundo. Celebro porque, independientemente de la etiqueta que ustedes le quieran poner a esto, la que ganó fue una enorme masa ciudadana que se opuso a las políticas absurdas de la izquierda globalista y que defendió los valores de Occidente, y eso es bueno. De vez en cuando es bueno recordar que no fueron si Meloni o si Le Pen o Orbán o quien sea que haya ganado, ganó fue porque votaron, ¿no es cierto? Porque hubo votos y depositaron su confianza en otro rumbo, en las urnas. Eso es importante. Para mí cualquier victoria, por pequeña que sea, yo creo que es importante y sobre todo hay que saberla apreciar porque el globalismo tuvo muchísimo tiempo y ganó muchísimo terreno. Eso no se recupera de un día a otro, no va a llegar un Mesías de un día para otro. Es un proceso largo. Falta mucho, sin duda. El globalismo, como mencioné, ha ganado mucho terreno y la batalla es larga, pero hay una reacción también. Yo no dudo que hay una reacción. Tal vez no suficiente aún, pero hay una reacción en lo político, en lo social, inclusive en lo cultural y en lo económico. Así como el globalismo le tomó décadas, ¿no es cierto? Ganar todo ese terreno, pues en Europa se recuperó algo. Y la batalla se está dando. Eso es bueno. Falta ver los resultados, obviamente, de lo que viene ahora con las elecciones de Estados Unidos, que serán clave también. En todo caso, para nosotros en América Latina, Europa nos advierte una vez más. Primero que todo nos tenemos que dar cuenta que esas políticas globalistas que los europeos tanto rechazan, ya están acá, ya son parte de nuestra realidad. Migración en masa, cambio climático, en Colombia sobre todo con Petro, la ideología de género, pero en menor grado en cierto punto.
O sea que Europa nos advierte y ojalá esta vez les hagamos caso. En cierta medida aún estamos a tiempo.